Hola, adictos a la adrenalina, bienvenidos a Casa 911 Policía. El 16 de abril de 2025, a las 7:45 de la noche, en Anaheim, California, Estados Unidos, una tranquila velada se hizo añicos cuando llegó una llamada escalofriante. Un hombre había sido baleado en el motel Kona en la calle North Brookhurst. Who was it? Who shot you? I don't know who shot me. Okay, sit down. Where'd they go? They're running. What kind of car did he get in? Los oficiales llegaron en un minuto. Un hombre yacía herido y el sospechoso ya había huido en una Chevrolet Silverado blanca rumbo al sur. El miedo aún estaba fresco en el aire y comenzó la persecución. What's that? Did he leave? Is he still here? No, he left. Suspect's GOA, can I get fire to come to my location at the hotel? Durante 45 minutos, la ciudad presenció una persecución implacable a través de calles concurridas y autopistas. Múltiples maniobras PIT fallaron, hasta que finalmente el vehículo fue desactivado en Santa Ana. Entonces, el silencio se rompió, estallaron disparos. El sospechoso, Danny Licuelo, de 51 años, fue baleado mortalmente. Ocho oficiales dispararon sus armas. Nadie más resultó herido. Un pasajero masculino en el automóvil del sospechoso salió ileso y fue liberado tras ser interrogado. Más tarde, se encontró una pistola que coincidía con el tiropeo del motel dentro del vehículo. Se hizo justicia, pero el peso de quitar una vida, incluso legalmente, deja su marca. No te pierdas el próximo enfrentamiento de la vida real. Presiona suscribirte ahora. El sábado por la noche, 4 de mayo de 2024, alrededor de las 7:45 de la tarde, en Aurora, Colorado, Estados Unidos, la policía fue enviada a la calle Clinton tras múltiples llamadas al 911 que reportaron disparos. Un hombre había recibido un disparo en la pierna. El sospechoso, alguien a quien la víctima alguna vez llamó amigo. José Luis Rodríguez Valderrama, de 28 años, había llegado antes al apartamento de la víctima con una pistola en la mano, apuntándose a la cabeza. Era extraño, aterrador. Pero las cosas escalaron rápidamente. Disparó contra la víctima mientras huía, alcanzándolo en la pierna. Los oficiales avistaron su Mustang rojo, pero lo perdieron brevemente durante la persecución. Cuando regresaron a la escena, los vecinos gritaron, volvió. Los oficiales lo encontraron, aún armado, fuera del apartamento. Lady Von Ordianis no obedeció. Estallaron disparos. I'm with you. Rodríguez Valderrama fue baleado múltiples veces. Los oficiales recuperaron una pistola calibre .40 en la escena. Se hicieron esfuerzos para salvarle la vida, pero fue declarado muerto en el hospital. Lo que comenzó como una visita extraña terminó en violencia fatal. Hold. All right. I'm certain. Clear. Where are you hit, man? He's in the back.
I'm gonna get you help. Hey, it's okay. We got medical here. We got medical here. Hey, I got a gun over here. I got a gun. I got his gun. El viernes por la noche, 5 de mayo de 2023, alrededor de las 11 de la noche, en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, las calles estaban llenas de ruido, con una gran multitud reunida cerca de la avenida South Cesar Chavez. Pero lo que comenzó como un disturbio público rápidamente se convirtió en algo mucho más peligroso. Los oficiales ya estaban desplegados, intentando dispersar a la multitud. Entonces, disparos. No solo uno, sino que múltiples tiradores abrieron fuego. El caos estalló. En medio del pánico, un oficial avistó a un hombre armado en South 15th Place y dio órdenes de soltar el arma. El sospechoso no obedeció. El oficial disparó, alcanzando al hombre de 22 años. A solo unas cuadras de distancia, otro oficial enfrentó a un segundo tirador armado en la avenida Cesar Chavez. De nuevo, disparos. Esta vez, un joven de 17 años resultó gravemente herido. Ambos sospechosos fueron trasladados a hospitales locales. Sus pistolas fueron recuperadas. Ni los oficiales ni ningún civil resultaron heridos, a pesar de que se dispararon armas completamente automáticas serias. Esa noche, la ciudad estuvo al borde del abismo y gracias a la acción policial no cayó en la tragedia. El viernes 12 de abril de 2024, aproximadamente a las 5:56 de la tarde, en Grand Chute, Wisconsin, Estados Unidos, los agentes de la oficina del sheriff del condado de Outagamie respondieron a un accidente automovilístico en la avenida W. Prospect. Pero lo que les esperaba no era solo un accidente, era un enfrentamiento con un hombre sosteniendo un cuchillo. 255. Get down on the ground! De pie cerca de los escombros estaba William J. Nelson, de 22 años. Sujetaba un cuchillo con fuerza, su cuerpo tenso, los ojos fijos en los agentes. El agente Noe Jack, con solo 1.5 años en el cuerpo, intentó someterlo con una pistola Taser, pero falló. Switch the taser! Get down on the ground! Do it now! Stand by. Get down on the ground! Stop! 258 shots fired by law enforcement. One subject down. Stop! 258 shots fired by law enforcement. One subject down. En esa fracción de segundo, la línea entre la vida y la muerte se desdibujó. El sargento Alice Brooks, un veterano de 10 años, tomó la decisión. Disparó su arma de servicio, alcanzando a Nelson. Fue una elección que ningún oficial desea tomar, pero que a veces las circunstancias obligan. Stand by. Get down on the ground! Stop! 258 shots fired by law enforcement. One subject down. Get down on the ground! Stop! Se tomaron medidas para salvarle la vida de inmediato, pero Nelson sucumbió a sus heridas más tarde. Ningún oficial ni transeúnte resultó herido. Sin embargo, mucho después de que la escena fue despejada, una pregunta persistió. ¿Podría algo haber cambiado el desenlace? Suscríbete para más acción cruda y sin filtros donde el peligro es real. El 24 de junio de 2023, alrededor de las 3:30 de la tarde, en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, los oficiales se acercaron a un automóvil estacionado afuera de un autosón. Dentro, encontraron a Mark Peter, de 41 años, inconsciente. Una revisión rutinaria se tornó tensa. Tenía múltiples órdenes de arresto por delitos graves. Los oficiales intentaron despertarlo, instándolo a rendirse pacíficamente. Pero cuando Peter recuperó la conciencia, huyó. La policía pinchó sus llantas. Momentos después, la persecución se trasladó al mercado El Mezquite, una tienda abarrotada de familias. Give me a 40 up here. We're still going southbound. Watch his hands. Don't let him go in. Don't let him go in. Get out of there!
Get on the ground now! He's got a gun! Dentro del mercado estalló el caos. 2 oficiales intentaron usar pistolas Taser, pero Peter sacó un arma y disparó 13 tiros. Los oficiales respondieron al fuego, 45 disparos en total. Se convirtió en un tiroteo en los pasillos, entre carritos de compras y transeúntes aterrorizados. Watch his hands. Don't let him go in. Don't let him go in. Get out of there! Get on the ground now! He's got a gun! Peter resultó fatalmente herido y posteriormente murió por sus lesiones. Milagrosamente, ningún civil resultó herido. Una búsqueda reveló drogas y otra arma en su automóvil. Meses antes, había sido encontrado desmayado por los agentes, un patrón de destrucción que finalmente llegó a su fin. El 19 de junio de 2025, justo después de la medianoche, 12:04 de la madrugada, en Arkansas, Estados Unidos, los agentes del condado de Lonoke comenzaron a perseguir un Ford Fiesta 2013 robado que aceleraba hacia el oeste por la carretera US 70. El sospechoso conducía de manera imprudente, superando las 100 millas por hora. Se emitió la llamada para pedir refuerzos. La policía estatal de Arkansas se unió a la persecución. El sospechoso no se detuvo, atravesando los límites de la ciudad, pasándose semáforos en rojo. En la avenida Washington, el sargento Williams tomó la delantera. Ya no era solo una persecución, se trataba de proteger a todos en la carretera. Entonces llegó el momento. El sargento Williams realizó una intervención táctica de vehículo, TVI, golpeando el parachoques trasero del sospechoso. El automóvil giró, estrellándose contra una cerca en una propiedad privada. Saltaron chispas. El conductor salió corriendo hacia la oscuridad. El sargento Williams lo persiguió. El sospechoso, Brandon López, corrió directamente hacia él. El sargento desplegó su pistola Taser, que dio en el blanco. López cayó y fue detenido. No se dispararon tiros. Nadie resultó herido, pero el peligro fue muy real. Primero de mayo de 2025, Edmond, Oklahoma, Estados Unidos, alrededor de las 5 de la tarde. El oficial Caleb Horam estaba terminando una parada de tráfico cuando Ocean Hudson, de 22 años, lo atacó repentinamente por detrás. Stop me now. Stop! Nothing left. Just do me a favor. I've done my life. Yes! Hudson roció gas pimienta y luego apuñaló a Odam, cegándolo y hiriéndolo. A pesar de estar sangrando, Odam luchó para proteger su arma. Un transeúnte intervino, desarmó a Hudson y ayudó a inmovilizarlo. Drop it! Please drop it! Please, don't hurt anybody! Please, in the name of God. Get on my radio. Please don't drop anybody! Don't drop it! Sir, drop it! Stop, dude. You okay? Here we go. Hold his arm, hold his arm. Hudson, buscado por órdenes de explotación infantil, suplicó que le dispararan. Odam resistió, pidió ayuda y llegaron refuerzos, usando una pistola eléctrica para terminar la pelea. Hudson enfrenta múltiples cargos por delitos graves. Odam fue operado y está en recuperación. La acción rápida salvó vidas. Nope. Tase him, dude. Tase him down a minute. Get that other one. Bring that other one back. Bring that other one back. Kill me, man. Bring it back. I'm gonna tase you again. Get him. Okay. Bring that arm back. Do it now. All right. Bring that arm back. Do it now.
Get him help. Hey, he's bad. He's bad. Get him help. 30 de mayo de 2025, Marysville, Ohio, Estados Unidos, a las 2:16 de la mañana, los oficiales respondieron a una disputa doméstica en White Oak Court. Encontraron a Dustin Naum, de 29 años, quien de repente disparó contra ellos desde dentro de su vehículo. Watch it. Watch it. Hey! Stop the car! Put your hands up! Stop the car! Get out of the vehicle now! Not gonna end well. I didn't. This is considered a deadly weapon, so turn off the car. Do not run into the cruiser. Do not run into the cruiser. We have told you to get out of the car. Get out of the car! Shots fired. La policía respondió al fuego. On huyó, embistiendo un auto patrulla y chocando contra varios vehículos. Fue rastreado cerca de la ruta estatal 31 y la US 33. Una persecución a alta velocidad siguió hacia el oeste por la US 33. Su automóvil fue desactivado en la mediana cerca de Northwest Parkway. Armado, salió y fue disparado por un agente del condado de Union. Los oficiales le dieron ayuda hasta que llegaron los paramédicos. On fue internado y posteriormente acusado de intento de asesinato agravado. Un oficial resultó herido y fue dado de alta. Ningún otro oficial resultó herido. La violencia contra la policía tiene consecuencias graves. No solo mires y sigas deslizando. Presiona seguir para que no te pierdas el próximo caso. Did you shoot yourself? You did? Where at? Is it? I got light. Here. Hip. Down straight. 28 de mayo de 2025 Parabold, Arkansas, Estados Unidos, alrededor de las 2:20 de la tarde, recibió un aviso del despacho de Parabold. Un agente del condado de Duncan, Missouri, estaba persiguiendo una SUV Nissan gris que acababa de cruzar a Arkansas por la autopista 412. El conductor, Gage Batts, tenía una orden de arresto por violar la libertad condicional y se había quitado el monitor de tobillo. Alerté a la tropa CI y me dirigí al este para interceptar. Encontré la persecución en la autopista 412 y la avenida 22, di la vuelta y aceleré. Tuve que alcanzar las 132 millas por hora para ponerme al día. Una vez que lo hice, tomé el control de la persecución cerca de la avenida 2. El tráfico estaba pesado. Batts zigzagueaba, incluso cruzando a los carriles contrarios para adelantar. En la calle 3, casi choca al girar. Se dirigía hacia el centro de Paragould, con muchos autos y peatones. Hay que detenerlo. Justo después de la calle Garland, vi una oportunidad y realicé una intervención táctica de vehículo, TVI, cerca de la calle Main. La SUV chocó contra un árbol, un muro de contención de la ciudad y unos escalones, causando daños importantes.
Pit. Come on, 3rd Street. Pusimos a Betts bajo custodia de manera segura. Una pasajera, Brianna Bartlett, fue detenida pero luego liberada, sin órdenes de arresto ni cargos. Alta velocidad, alto riesgo, pero lo detuvimos antes de que alguien resultara herido. Oh, that's just a... Oh, she does? Put it down now! 19 de abril de 2025 Malta, Nueva York, alrededor de la 1:43 de la tarde, los agentes en el cuartel de Saratoga de repente escuchan disparos, justo afuera de su estación. Put the gun down! Put the gun down! Put it down now! Salen corriendo y ven a un hombre, David Lovin, de 69 años, de pie en el estacionamiento con un arma larga. Le ordenan que la deje caer una y otra vez, pero se niega y luego apunta el arma hacia ellos. Los agentes no tienen opción. Disparan. Levine es alcanzado, llevado de urgencia al hospital, pero no sobrevive. Put the gun down! Put the gun down! Put the gun down! Put it down now! We're southbound. Suspect down. Suspect's been shot. Suspect's been shot. 1343. Resulta que ya había disparado varias veces contra el edificio, con personas adentro. Recuperaron el arma en el lugar. Esto podría haber terminado mucho peor si no hubieran actuado rápido. ...26 de mayo de 2025 Arkansas, Estados Unidos a las 7:26 de la tarde. Registré una SUV blanca yendo a 101 en una zona de 70 en la enero de 49 cerca de la salida 76. Intenté detenerlo, pero el conductor huyó, girando hacia carreteras secundarias, adelantando autos de manera imprudente. Alcanzó las 90 millas por hora, se desvió hacia el tráfico en sentido contrario. Usé una intervención táctica de vehículo, TVI, para detenerlo cerca de Bel Air Road. Show me your hand. Stop moving. Show me your hand. Show me your hand. Hand. Stay right there. Stay right there. Stay right there. On the ground. On the ground. Corrió a pie, pero se rindió rápidamente. Tenía una orden de arresto por delito grave, no tener dolor en el brazo, fue revisado en el hospital y luego encarcelado. Exceso de velocidad, huida, arrestado. Sigue el canal, porque un día podrías enfrentarte a una situación justo como esta. Open the door! 6 de febrero de 2025, Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos a las 5:11 de la tarde, la nota avistó una Kia Optima robada cerca de North Claiborne y Powell. Había sido tomada en un robo a mano armada ese mismo día. Watch that white Kia to your left, right there, in the middle. Blue car's trying to make his way up to the Kia. Let's see what's going on. Now get somebody on this side over here. Got it, moving. Don't get in that car.
Hands up! Hands up! Put your hands up! Put your hands up! Open the door! Open the door! Open the door! Los oficiales dieron órdenes. El conductor huyó, chocando autos, casi atropellando a un oficial y colisionando con otro. Hands up! Stay right there! Open the door! Open the door! Open the door! Tres oficiales dispararon, 11 tiros. El auto escapó. Juan Dominique, de 20 años, fue identificado y arrestado el 12 de febrero por intento de asesinato y otros cargos. Los oficiales fueron reasignados brevemente y luego regresaron al servicio. Hands up! Hands up! Put your hands up! Put your hands up! Open the door! If they gonna fill out, I'm gonna went right on France. Right on France towards Elbow. Gracias por ver hasta el final. Significa mucho. ¿Qué habrías hecho en ese momento? Déjame saber en los comentarios. Y si encontraste este análisis útil o provocador, no olvides dar like, comentar y suscribirte. Más casos reales llegarán pronto y no querrás perdértelos. Nos vemos en los próximos videos.